Buenas tardes para todos y para todas. Los saludo de nuevo en nuestra sede habitual del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Huidobro Pieraica, en nuestra cuarta cátedra del semestre académico 2025. Para mí es un honor poder tener aquí de nuevo un habitual invitado a la cátedra Carlos Huidobro Pieraica, a nuestro colega, amigo y profesor del Departamento de Derecho Constitucional, el doctor Alejandro Jamelia. También quiero saludar la compañía y resaltar la compañía del director del Departamento de Derecho Constitucional, el doctor Humberto Sierra. Cuando el doctor Alejandro Jamelia nos invitó a la profesión como presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, nos entregó un particular documento en el cual se daba cuenta de los 70 logros que la Jurisdicción Especial para la Paz había hecho en los 6 años que llevaba de funcionamiento. Y este documento que resaltó el doctor Alejandro Jamelia en el día de su posesión como presidente de la jurisdicción, me llevó a volverlo a invitar para que habláramos ya no solo de algunos casos, como él vino a hablar del tema de, en su momento, el caso de La Beiba, del cementerio de La Beiba, sino que nos habláramos de, hagamos un corte de cuentas. ¿Qué ha logrado la Jurisdicción Especial para la Paz durante el tiempo que ha tenido? ¿Y cuáles son los desafíos que tiene por el periodo en el cual la Jurisdicción Especial para la Paz tiene su vigencia o su mandato constitucional? Recordemos que el mandato constitucional de la jurisdicción tenemos que verlo como primero 10 años después del inicio y luego se va a ampliar para algunos casos, sí, para algunos espacios de la jurisdicción por 5 años más de manera genérica, pero de eso hablará mejor nuestro invitado el día de hoy. Como siempre tendremos la metodología de, ahorita le doy el paso a la palabra a nuestro director del Departamento de Derecho Constitucional, el doctor Humberto Sierra. El invitado hablará por un espacio entre 45 minutos y 1 hora, y luego tendremos el habitual diálogo, el intercambio entre ustedes y el invitado. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por el espacio, por sacar un espacio de tu agitada agenda, por volver al instituto. Gracias. Y pues en este momento me encuentro terminando mi actividad en la Corte Interamericana. Tengo que continuar con los casos en los que participé durante la rebelión, o sea, es decir, por lo menos en algunos puntos. Y por eso no podía evitar estar aquí presente para darle la bienvenida al profesor Alejandro Jamelia, pero también para excusarme por eso tendré que irme a poco tiempo después. El profesor Alejandro Jamelia es uno de los profesores más emblemáticos de nuestra universidad, al igual que muchos de ustedes. Empezó siendo alumno de excelencia, fue monitor del departamento, asistente, investigador y becario de la universidad. Estuvo en París, estuvo en Escocia, estuvo en España, en donde terminó y realizó su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, y además de eso hizo una tesis premonitoria, ¿no? Desde el primer momento empezó a trabajar los temas de la Convención Americana, el derecho internacional humanitario, y todos los temas relacionados sobre la paz y la utilización del derecho y de los acuerdos del derecho internacional fueron su tesis doctoral. Gracias al doctor Alejandro Jamelia, con quien tuve no solamente el honor de participar, así como ustedes, ser parte del departamento, sino que luego trabajamos juntos durante la mayor parte de mi periodo en la Corte Constitucional. Yo tuve la posibilidad de conocer todas las complejidades y de la trascendencia que tenía el derecho internacional en un momento en que no se utilizaba tanto. En algún momento con Alejandro lo conversábamos. Para resolver cualquier caso concreto teníamos que utilizar el derecho internacional, y aunque uno no quisiera, terminaba como la arena yéndose por las manos, siempre llegaba el derecho internacional. Y bueno, luego él ha hecho una carrera maravillosa que se expresa en su presencia hoy, no solo como magistrado del Tribunal de Transición o de la Jurisdicción Especial, sino también por su condición de presidente
en el cual ha sido una de las decisiones más sensatas que ha tomado la JEP en muchos años y que al mismo tiempo expresa el acierto de la Corte al nombrarlo presidente se expresa precisamente en las condiciones y en las características de Alejandro como persona y como jurista y como hombre de conocedor de la realidad nacional, que es nada menos ni nada más lo que está haciendo. Alejandro, muchísimas gracias y por favor, adelante, somos todos oídos. Gracias, Humberto. Bueno, en primer lugar, pues muy complacido de estar acá en el Instituto. ¿De dónde salió este librito? Ese libro salió cuando yo estaba haciendo campaña para la presidencia y yo venía de la justicia ordinaria. Entonces, un poco lo que pensé es, bueno, ¿qué hemos hecho distinto a lo que ha hecho la justicia ordinaria? Y pues hice la lista y me salieron 15, que ya era bastante. Y se lo presenté a mis colegas, les dije, mire, hemos logrado 15 cosas distintas. Y todo el mundo quedó bastante sorprendido, oiga, 15. Y luego seguimos pensando y ya llegué yo a 30. O sea, todos los que escribí yo, llegué a 30. Y hablando con los colegas, pues llegué a 70 y hoy vamos como 73, según mis cuentas. Pero era como hacer el corte y decir, bueno, ¿qué se ha logrado? ¿Sí? Porque es que, como lo dice la doctora Floralba, a veces toca hacer ese corte de cuentas y decirles, bueno, ¿qué ha logrado la jurisdicción? Porque con esta cantidad de fake news y con este debate político y polarización, pues no es tan fácil a veces hacer esos balances. Bueno, entonces contarles un poquito de las medidas cautelares que son bastante novedosas y de las sanciones propias, que es el corazón de las sentencias, que todo el mundo me pregunta por las sentencias, pues voy a contarles de las sentencias. Dale. Para el contexto, dale. Lo primero que tenemos que mirar es los tipos de justicia que nosotros manejamos, ¿cierto? Y tenemos varios extremos. Si ustedes ven Sudáfrica, fueron, ese fue, digamos, un mecanismo transicional fundado únicamente en la verdad. O sea, decidieron no judicializar. Aquí no hay fiscales, no hay sentencias, no, aquí es la verdad. Y ese fue el modelo de allá. El otro modelo, Argentina, que es la justicia ordinaria, ¿cierto? La justicia ordinaria pura y dura. Claro, obviamente con su ley de punto final, congelar los procesos una cantidad de años y lo que es el derecho penal internacional. Eso es, digamos, modelos de justicia. Y nosotros manejamos dos modelos, el restaurativo y el retributivo.
Entonces, claro, el retributivo es el tradicional, donde hay un castigo, donde hay una confrontación, donde hay una pena privativa de la libertad, y ese culturalmente es el modelo que nosotros aceptamos de justicia. Entonces, todo lo que no se parezca a eso es impunidad. ¿Sí? Entonces, por eso la JEP es impunidad. Claro, porque si culturalmente lo único que tenemos en la cabeza son las cárceles, pues si no es eso, no, hay impunidad. Pero este modelo tiene la otra cara, que es la novedosa, que es la restaurativa, que es un diálogo entre las víctimas y los victimarios, y es un rol completamente diferente de justicia o del juez, porque lo más importante es el proceso y no la sentencia. Es decir, en la justicia retributiva lo más importante es la sentencia, porque el corazón de la justicia retributiva es la responsabilidad penal individual. Entonces, usted es culpable o inocente, el resto no nos interesa, y ahí se acaba. En la justicia restaurativa, lo más importante es el proceso, porque arranca de que usted reconoce responsabilidad. Entonces no nos interesa si es culpable o no, porque usted es culpable. Entonces fíjese que cambia completamente la dimensión. Ya la dimensión no es la responsabilidad, sino la afectación de los derechos de las víctimas. ¿Eh? ¿Sigue? Bueno, les voy a mostrar brevemente dos manuales. Ese manual que está allá, Manual de Justicia Restaurativa de la ONU y el Manual de Justicia Restaurativa de la Fiscalía. Si ustedes miran el Manual de Justicia Restaurativa de la Fiscalía, básicamente el manual es límites a la justicia restaurativa. O sea, titularse más bien así. O más bien la justicia restaurativa no sirve. O no sirve sino en escenarios procesales muy puntuales, ¿no? En el incidente de reparación integral, en la conciliación, o sea, una cosa completamente tangencial. Eso es lo que hay. Salvo, digamos, en temas de justicia para adolescentes. Si ustedes busquen el manual de justicia restaurativa de la ONU, es la justicia restaurativa en el mundo. Claro. Y entonces allí el manual dice lo siguiente, mire, ¿en qué escenario se aplica justicia restaurativa? Se aplica justicia restaurativa para lo mismo, delincuentes juveniles, infractores, delitos menores y comunidades étnicas, no más, ¿sí? No más. Pero ni este manual ni este manual nos dice, usted puede aplicar justicia restaurativa para los peores crímenes cometidos, ¿sí? Para un genocidio, para crímenes de deshumanidad, para crímenes de guerra, no. En ningún manual habla de eso. Por eso es que dicen, es que el modelo colombiano es distinto a lo que hay en el mundo. Pues sí, claro. Porque lo que hay en el mundo es lo que está acá, en ese manual. Y entonces dicen, oiga, pero ustedes cómo aplican justicia restaurativa en una masacre, o en violencia sexual, o en secuestros, o en desapariciones. ¿Ven? O sea, no les cabe en la cabeza cómo están haciendo eso. Porque no hay otro modelo igual. Y entonces a la jurisdicción van personas de Ucrania, van de Palestina, van del África, a preguntar, oiga, ¿cómo es que hacen por allá ustedes eso? Porque es una forma diferente de resolver conflictos, distinta a simplemente una comisión de la verdad o la cárcel pura y dura. Sí. Bueno, acá está, digamos, los escenarios de la justicia restaurativa, no me voy a atender mucho en eso, es lo que les he contado, ¿sí? Esto es lo que dice el manual, que es básicamente lo que nosotros hacemos. Lo que pasa es que el manual no habla de crímenes internacionales, pero ustedes dicen las víctimas y los delincuentes, ¿cierto? Y si ustedes ven, por ejemplo, las víctimas participan directamente en la solución del conflicto, reciben respuestas a sus preguntas, expresan el impacto del delito, reciben una disculpa, bueno, todo eso. Y por el otro lado, reconoce la responsabilidad, ¿sí? Reconoce la responsabilidad. Y eso es para delitos menores. Entonces acá estamos hablando de reconozco 50 falsos positivos, reconozco que secuestra tantos, reconozco que desaparecía tantos, pero la esencia es la misma. O sea, esto que está en el manual, llévenlo a los peores delitos. Sí. Bueno, las medidas cautelares, les cuento un poco. Mire, en la justicia transicional, porque es que justicia transicional no es sinónimo de justicia restaurativa. Hay modelos de justicia transicional retributivos, ¿no? Por eso es que es una justicia transicional restaurativa. Pero simplemente les cuento brevemente eso. Los jueces transicionales pueden tener una visión muy tradicional de los temas o más enfocados a unos objetivos de un acuerdo de paz. Y el ejemplo más claro son las medidas cautelares. Si usted ve las medidas cautelares desde la óptica procesal tradicional, pues son accesorias a lo principal, es algo que no tiene mucha gracia, ¿cierto? Y que no tendría mayor impacto en esto.
Pero si esa misma figura desde el derecho romano la piensa usted en lógica transicional, logra unas cosas completamente novedosas. O sea, es la postura del juez. Si nosotros hubiéramos asumido una postura de juez tradicional, nunca hubiera pasado la escombrera. O sea, yo lo decía en alguna conferencia. ¿Usted cree que la escombrera salió de dónde? Pues de una comprensión distinta del derecho. Porque si no, usted va a decir, ¿y usted cómo va a proteger la escombrera, jurídicamente hablando? ¿No? Porque no hay un proceso abierto. Bueno, ya ahorita está el caso del 8, pero no había en ese momento. Bueno, sí. Y entonces, mira, verás, es una medida cautelar entendida con estándares internacionales, un acuerdo de paz, un acto legislativo, una ley estatutaria y una ley. Mire, eso no le pasa a ninguna medida cautelar en el derecho procesal tradicional. Que usted diga, interpreta la medida cautelar de acuerdo, pues, a un acuerdo de paz. Listo. Sí. Y entonces en esto, claro, es, mire, elementos comunes, gravedad, temporalidad y demás, con un marco jurídico distinto. Claro, no es que, oiga, entonces ya las medidas cautelares no tienen gravedad. Claro que tienen gravedad, claro que tienen urgencia, pero pensada una lógica transicional. Entonces, no es que estemos inventándonos la rueda, no, estamos colocando una forma distinta a la rueda, digámoslo así. Sí. Bueno, y acá, entonces, hay medidas cautelares vinculadas a casos y no vinculadas a casos. Las no vinculadas a casos realmente están inspiradas en el reglamento de la CIDH, porque el reglamento de la CIDH es medidas cautelares autónomas, sin proceso. Entonces nos dimos, bueno, estándares internacionales, reglamento de la CIDH, y nosotros podemos tener medidas cautelares sin proceso. Y es que en la JEP no existe un macroproceso de desaparición forzada, ni lo va a haber porque ya no hay tiempo. La desaparición forzada es transversal a muchos macrocasos, pero no está el macrocaso así abierto. Entonces, en esa visión, alguien diría, hasta que no esté el macrocaso abierto, que nunca va a estar abierto, pues no puede haber medidas cautelares de desaparición forzada. Y sí las hay. Sí, ahí están vinculadas a casos, otras no están vinculadas a casos. ¿Sí? Adelante, son como para no aburrirlos con esto. Bueno, medidas cautelares porque son novedosas. Porque, mire, es un escenario intercultural. Por ejemplo, nosotros tenemos medidas cautelares en resguardos indígenas. Y entonces es una relación completamente distinta con las comunidades. Nosotros no hemos tenido un solo conflicto de competencias con la jurisdicción indígena, ni uno. Y la justicia ordinaria la para peleando con ellos. Nosotros no, ni uno. Pero hay protocolos de relacionamiento. Entonces usted no puede llegar acá al resguardo por decirles, bueno, vengo aquí a hacer una exhumación. Yo soy así como la fiscalía. Dicen, no, un momentico. Primero hay que armonizar el territorio, primero hay que hacer las consultas con los mayores, primero hay que hacer todo eso, y luego si hablamos de que usted va a sumar qué y para qué, ¿no? Eso no lo hace la justicia ordinaria. La justicia ordinaria llega avasallando, llega, no, pues yo soy la autoridad y si no me dejan, entonces lo meto preso. Pues no. Tienen un carácter restaurativo, sirven de escenario de articulación, brindan, mire, nosotros somos el brazo jurídico de la UEPD, porque alguien nos dice, ah, es la unidad de búsqueda. No, es que ustedes volvieron la unidad de búsqueda. No, la unidad de búsqueda tiene sus competencias, ¿cierto? Pero la unidad de búsqueda no puede darle una orden a un alcalde. La unidad de búsqueda no puede sellar las cumbreras. La unidad de búsqueda no puede entrar a un terreno. O sea, nosotros le damos el blindaje jurídico para que la unidad de búsqueda haga su trabajo. Pero también tenemos casos donde trabajamos solos, porque como la unidad de búsqueda es humanitaria, ¿cierto? Ahí hay una dificultad. Entonces, en algunos casos nosotros trabajamos con nuestro equipo forense. Bueno, participan las víctimas activamente y es una medida cautelar vinculada a los propósitos del acuerdo de paz. Entonces, tiene unos fines. Sí. Bueno, hay una cantidad, ¿vale? Desplegarlo todo. Bien. Hemos hecho de todo medidas cautelares. Claro, lugares, son todo el tema de cementerios, medidas cautelares de protección a FARC, que luego la retomó la Corte Constitucional. O sea, nosotros fuimos los que iniciamos de oficio, luego la Corte lo declaró el estado de cosas inconstitucional y hoy por hoy trabajamos conjuntamente con la Corte. O sea, nunca ha habido un conflicto de competencia con la Corte Constitucional por eso, todo lo contrario. La sala de seguimiento de la Corte Constitucional trabaja con los despachos nuestros. ¿Sí? Nadie ha dicho es que esto es mío o del otro, no. Y eso es un buen ejemplo de cómo dos jurisdicciones pueden trabajar conjuntamente sin conflictos de competencia. ¿Mm? Bueno, archivos también. Esta otra que les puede sonar bien rara, medidas de protección de la memoria. ¿Cómo van a proteger ustedes la cosa etérea?
Claro, esa fue toda la discusión del Centro Nacional de Memoria Histórica con el anterior director, que él quería cambiar el guión del museo que están construyendo por allí en la 26. Es que en un museo de memoria lo más importante no son los objetos, ¿sí? O sea, usted en un museo tradicional lo más importante es que el objeto sea auténtico, que la espada sea la de Bolívar, ¿sí o no? En un museo de la memoria usted lo que resguarda es la narrativa, no el objeto. Entonces el objeto puede ser falso, es que no le importa, es la narrativa. Entonces el tema es protejamos la narrativa, no el objeto, porque los objetos pueden cualquier cosa. Bueno, y medidas de protección personales que sí son medidas de seguridad. ¿Vale? Bueno, hemos ordenado cuánta cosa como ustedes ven. Bueno, pero eso es ponerle creatividad. Es, por ejemplo, ordenar cerramientos de lugares, construir sitios de memoria, prohibir temporalmente la expedición de licencias de construcción, una cantidad de órdenes. ¿Vale? Esos son todos los sitios donde hemos intervenido, a lo largo de todo el país. ¿Vale? Bueno, derechos fundamentales. Ahí hemos tenido alguna creatividad también en derechos fundamentales y nominados. Hemos dicho que la inhumación digna en condiciones de igualdad es un derecho fundamental y nominado. ¿Eso qué consiste? Resulta que la ley de víctimas lo que dice es, a usted es una víctima del conflicto y entonces tiene derecho a una bóveda a perpetuidad en un cementerio público, pero el 70% de los cementerios de Colombia son de la iglesia y ahí no aplica eso. Entonces usted a los 4 años le dicen, qué pena, o paga o va al osario común. Y eso estaba pasando. Entonces lo que está pasando es una doble desaparición. Porque entonces entregamos la víctima de desaparición forzada después de 20 años y le decían, bueno, familia, o pagan o palosarios. Y palosarios son con otros 2.000. ¿Sí? Y entonces es doblemente desaparecido. Dijimos, no, las alcaldías tienen que llegar a un acuerdo con la iglesia, etcétera, etcétera. Y en últimas arreglan cómo y pagan eso. Y lo otro, la certeza sobre la identidad de la persona entregada, que será otro derecho fundamental y nominado. Y es, muchas familias tienen dudas de que el que me entregaron sí era, ¿sí? Caso Palacio de Justicia, que ustedes han visto. Nosotros dimos, hay un derecho fundamental a la mayor certeza posible, porque es que antes a la familia no les explicaban. Es que no es como ahora, que hay todo un procedimiento. Antes era, ese es el suyo y ya. Si usted no quiere, pues problema suyo. Ahora hay toda una explicación técnico-científica, jurídica, de ADN y demás. Pero hay casos muy viejos donde la familia, pues es el suyo y si usted no cree que es el suyo, pues mire qué hace. Bueno, sí, Es un derecho fundamental. es un derecho fundamental. Se protege mediante tutela. No mediante las órdenes nuestras, mediante medidas cautelares. Bueno, y aquí miren toda la cantidad de protocolos y lineamientos que hemos construido. O sea, el tema de la desaparición forzada no es simplemente encuentra el desaparecido. Hay protocolos de búsqueda en cuerpos de agua, hay protocolos de entregas dignas, hay protocolos para abordaje forense de osarios. O sea, todos estos documentos los hemos construido con medicina legal, con la fiscalía y la unidad de búsqueda. O sea, 4 instituciones trabajando para sacar protocolos, que tampoco ninguno de esos existía. ¿Sigue? Eh, por ejemplo, mire, ese protocolo forense, todo esto impacta los megaproyectos en Colombia. ¿Qué pasaba? Brevemente, muchos megaproyectos sencillamente pasaban por encima de los desaparecidos. ¿Sí? La carretera, el puente, el canal del dique, lo que fuera. La única restricción era los hallazgos arqueológicos. O sea, decirle, usted encontró la vasija, pues pare la obra. Pero de resto, nada. Lo que hemos venido haciendo es articulando las grandes licitaciones, por ejemplo, el canal del dique y demás, con los planes de búsqueda. O sea, es un equilibrio. No es paralizar las obras del país, pero tampoco es que usted pase por encima de todo. Y ya lo han entendido. Entonces, fíjense que eso lo sacamos para el canal del dique y lo están aplicando a otros proyectos del ALDA en otras megaobras en Colombia. ¿Mm? También. En la miel. Entonces, lo que le dicen es, sí, usted haga su megaproyecto, pero ese megaproyecto se traslapa con lugares de búsqueda. Entonces, articúlese con la unidad de búsqueda para que ellos hagan primero su trabajo y usted con los cronogramas de las licitaciones y todo ese cuento, para que ya usted tenga la certeza y no pase lo que pasó en el Puerto.
Esto es lo que pasa en Hidroituango. En Hidroituango no tienen en cuenta eso. Hicieron unos traslados allí, unos cuerpos, pero el resto después inundaron todo y no les importó. Básicamente pasó eso. Y eso es lo que pasaba siempre, ¿no? Entonces le dicen, un momentico, primero, digamos, haga la búsqueda hasta donde se pueda, porque hasta que no encontremos el último, no, pues lo razonable. Pero no es que usted haga lo que hicieron en Hidroituango. Bueno, siga. La escombrera, otro ejemplo. Se removieron 37.000 metros cúbicos de tierra y se siguen removiendo, ¿cierto? Se siguen removiendo. 37.000 metros cúbicos. Para que por ahí alguien dijera que si los han enterrado allá, yo, pues, si se llevó 2.500 bolquetadas de tierra para enterrarlos. O sea, es que miren las narrativas, ¿no? O sea, cómo fueron capaces de decir eso. Pero bueno, sigue. Entregas dignas, toda la cantidad de entregas dignas que ven ustedes. Sigue. Y bueno, fotos de las entregas dignas, de todos los casos que tenemos. Bueno, muchos me tocaron a mí. Eh, Dale. Medidas de protección, esos casos par. Hemos venido haciendo toda esa cantidad de audiencias que soportan las órdenes judiciales, que muchas fueron retomadas por la Corte Constitucional. Es que básicamente el tema de los asesinatos de firmantes de paz, que lleva más de 450, es un tema estructural. Es un tema estructural que no solamente es la guerra entre todas las disidencias, de las disidencias que hay ahora, ¿no? Sino que tiene que ver con un tema de estigmatización, tiene que ver con un tema de que no tratan a esas personas, o a los firmantes de paz, como ciudadanos, sino como desmovilizados. Entonces le dicen, es que usted tiene los derechos del desmovilizado. Oh, pues sí, tiene esos derechos. Pero entonces no le dan la categoría de ciudadano, sino si usted fuera ciudadano, pero es que usted es desmovilizado, ¿no? Y así lo tratan. Y así tratan a las familias, a los hijos, a todo el mundo. Entonces, es un tema también cultural, no crean que no. Bueno, sigue. Y los logros, mire, con todas las medidas cautelares, pues logramos todo esto que no me vaya a detener, pero son medidas estructurales. O sea, el problema no es darle el chaleco y no sé quién, el escolta, no. Son problemas estructurales. Y así lo abordó la Corte. Por eso que la Corte dijo, estado de cosa inconstitucional. ¿Con base en qué? Pues lo que hizo la JEP. O sea, la JEP le dio todas las herramientas para que la Corte declarara el estado de cosa. Bueno, sí. Pasamos a otro tema. Bueno, el Catatumbo también. Pues obviamente es dramático todo eso. Y ordenamos la extracción de una cantidad de firmantes del acuerdo de paz que estaban allí en el ETCR, pues que los estaban matando los del ELN. ¿Mm? Sí. Y pasamos al otro tema, lo que me queda es las sanciones propias, o sea, lo de las sentencias. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el acuerdo de paz, pues tiene esos temas, ¿cierto? Y el acuerdo de paz lo que dice es, ¿qué van a hacer? Reforestación, infraestructura, sustitución de cultivos, desarrollo, educación, reinserción, memorialización. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que el acuerdo de paz simplemente dice, mire, las sanciones propias son el punto de la mitad entre dos cosas, las amnistías y la cárcel. ¿Sí? Entonces, ninguna de las dos soluciones era viable, porque usted dice todos amnistiados, que es lo que en Colombia han hecho desde el siglo XIX, pues obviamente la Corte Penal Internacional no le iba a gustar, el sistema interamericano no le va a gustar, la víctima no le va a gustar. Y el otro extremo era inviable totalmente, porque el otro extremo es decirle justicia retributiva pura y dura, usted se va a 50 años a cómbita. Pues yo sigo en el monte como le leen, pues para qué me voy a ir a cómbita, ¿cierto? Entonces fíjense, esto, que creo que todavía falta explicarlo muchas veces, es el punto medio, es decir, ni es una amnistía, como pasaba antes, pero tampoco es 50 años de cárcel, porque usted va a seguir en el monte. Y eso es lo que pretenden hacer. Entonces dicen esas sanciones propias, ¿cierto? En ese modelo restaurativo, lo que pretenden es tratar en algo de restablecerle los derechos a las víctimas. Por eso es que usted lo primero que tiene que hacer es establecer los daños. Entonces, ¿cuáles fueron los daños? Porque dependiendo de los daños tiene que ser la sanción. Fíjese la novedad, ¿no? En la justicia retributiva, pues no, eso está el legislador y le dice tantos años de cárcel y ya. Pero acá usted lo que tiene que mirar es la afectación a los derechos, ¿cierto? Y con base en esa afectación, construir la sanción. Miren eso, construir la sanción. ¿Mm?
Le dicen a usted entre 5 y 8 años, tiene un aspecto restaurativo y uno de restricción de derechos, pero, pues usted realmente no sabe cuál es la sanción que va a tener, ¿no? Entonces usted no sabe si le va a tocar reforestar, si le va a tocar desminar, si le va a tocar... ¿Ven? Porque la sanción se va construyendo. Bueno, entonces, ¿cómo se construye todo eso? Sí. Resulta que este COMPES, que fue con el anterior gobierno, fue un avance. ¿Por qué? Porque en el acuerdo de paz simplemente lo que se dijo es, hay unas líneas para las sanciones propias. Y eso les pareció muy fácil, digo yo. No, reforeste, desmine, haga. Sí. Entonces, ¿sabe cómo funciona el Estado colombiano? Pues tiene que haber un presupuesto, tiene que haber una planeación, tiene que haber una contratación, hay unos tiempos, ¿sí o no? Y entonces, claro, lo más fácil es, no, pues los de la G, miren qué hacen. Los de la G, entonces dice uno, ¿qué es lo que hay? No hay una ley realmente que desarrolle exactamente qué es lo que hay que hacer. Hay unas pinceladas en la ley estatutaria, en la sentencia de la Corte, pero el día a día no, el día a día no. Entonces, este primer documento que todavía está vigente es cómo articular el trabajo de la JEP con el resto del Estado colombiano. Sí, imagínense lo fácil. En el Plan Nacional de Desarrollo vigente, lo que dice es, el gobierno nacional a través de sus entidades adecuará y ofrecerá planes, programas y proyectos y proveerá las condiciones institucionales necesarias para la implementación de las sanciones. O sea, es responsabilidad del gobierno, ¿cierto? Del gobierno, sí. Y el otro artículo es, creó una instancia de articulación. Ahora se los voy a explicar así de la manera más fácil que pueda. Resulta que viene la famosa sentencia, cuyo contenido es la sanción propia. Ahí habrían dos opciones. Opción número uno es, usted como juez, pues se le ocurre alguna cosa, o mira lo que las víctimas quieran, y dice, bueno, ¿a qué los voy a condenar? No, pues vayan y reforesten sus mapas, me parece como interesante. Y vaya y construya una escuela en Yopal, y los otros vayan y desminen en la Sierra Nevada. Y ya, chao, pase. Bueno, si esa fuera la lógica nuestra, las sentencias habrían salido hace como 5 años. Fácil. Ah, problema del Estado colombiano. Yo me lavo las manos, problema mío, yo soy un juez. Yo no soy administrador público, no me interesa eso. Si usted no tiene plata, no tiene presupuesto, las víctimas no quieren, problema de ellos. Ahí está su sentencia, que nadie va a cumplir, como no han cumplido las de justicia y paz, como tienen tantas dificultades para cumplir las del sistema interamericano. Por lo mismo, porque entonces vaya a la escuela, vaya a reforeste, entonces, oiga, ¿reforeste qué? No, pues allá. ¿Y usted, hay un plan para reforestar allá? Vaya, desmine. Y el señor tiene 80 años. Y lo va a poner a desminar. Y no estoy hablando de nadie en particular, pero varios de esas edades. Y entonces, no, pues desmine. Ah, chévere. ¿Y si le pasa algo al señor? ¿Y si le explota la mina y se muere, quién demanda? Ah, no, pues la hace pagar, ¿cierto? O sea, hay seguridad social. ¿Mm? Miren todos los problemas que hay. ¿Quién va a monitorear que el señor esté desminando y que no esté viendo el partido de fútbol? ¿Mm? Ah, pero el señor tiene que comer de algo, ¿no? O entonces va a pasar desminando 8 años y ya, y vivirá de quién sabe del aire. ¿Y la familia del qué? O sea, miren todos los problemas que no pensaron los del acuerdo de paz. ¿Sí? Entonces, esos son los problemas graves. Entonces, una posibilidad es, usted saque una sentencia y condénelos a lo que le ocurra y el Estado colombiano verá qué hace. La otra es, opción número dos, ah, no, hasta que no esté todo perfecto, entonces no hay sentencia. Pues si ese es el escenario, nunca habrá una sentencia. Porque dígame qué proyecto en Colombia duró 8 años. Porque usted dice, la condena es de 5 a 8 años. Hay un proyecto que duró 8 años en Colombia. Bueno, por ahí la 68, el metro y varios, ¿no? Pero más allá de esos que duran toda esa cantidad de tiempo, pues dígame un proyecto que dure 8 años. O sea, tiene la financiación de 8 años. ¿Mm? Miren los problemas, miren los problemas. Y entonces, claro, si usted saca una sentencia sin mirar la viabilidad de los proyectos, ¿qué van a decir? Entonces vamos a pasar de que no hay sentencias a sentencias que no sirven para nada. Ese es el escenario. Pasar de que no hay algo que nadie cumple. Y entonces, ¿qué les va a decir a las víctimas?
Ah, mire, el señor no está en la cárcel porque estaba 40 años privado de la libertad de algunos, ahora está en libertad y resulta que no va a poder cumplir la pena. Y entonces la víctima va a decir, ¿y entonces para qué sirvió esto? Yo acepté que el señor no estuviera 40 años porque me dijeron que iba a ser una cantidad de horas. Ah, no, es que no hay plata, no hay presupuesto, no hay planeación. Entonces, pues no, algún día cumplirá. Y el otro señor va a decir, ah, no, yo estoy listo para cumplir. ¿Qué tengo que hacer? No, espérate. Espérate porque es que estamos en la planeación. ¿Ven? Gran desafío, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿y entonces qué están haciendo los de la JEP? Se van a estar preguntando, ¿cómo están haciendo con eso? Les quieres mostrar el problema. El problema. O sea, el problema es ese. El problema es que entonces van a decir, yo no pude cumplir la pena. Ah, eso se llama impunidad. Y el señor está condenado a 40 años, lo pusieron a reforestar, eso no está financiado por nadie. Pues el señor dijo, no, yo estoy listo. ¿Dónde tengo que ir a reforestar? No, espérate. ¿Y espérate hasta cuándo? ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? No, pues se metieron en un problema. Bueno, vamos a ver. Listo. Vale. Mire, resulta que, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos imaginando y cómo lo estamos implementando? Lo estamos viendo como un tema de oferta y demanda, ¿sí? Así en términos muy económicos. Nosotros tenemos la demanda, el Estado colombiano tiene la oferta. ¿Qué tenemos nosotros de demanda? Entonces tenemos unas víctimas que están pidiendo 200 cosas, que le reforesten por acá, que le hagan el cementerio por allá, 200 propuestas. Están los comparecientes que se ofrecen a unas cosas, ¿sí? Claro, todos ahora quieren cursos de inglés, yo sé cursos de inglés, bueno, todos dan inglés, no sé por qué. Cursos de inglés, o yo voy allá y los capacito cualquier cosa, bueno, ofrecen la locura que quieran. Esa es la oferta. Listo. Veamos qué hay, perdón, la demanda, qué hay en la oferta. Entonces, lo que nosotros no queremos es el punto medio, es decir, no queremos que a partir de la sentencia inicie el proyecto, sino lo que nosotros hacemos es buscar en la oferta institucional cuáles son los proyectos que tienen viabilidad y vincularlos a esos proyectos. ¿Ven? O sea, no es, sale la sentencia y a partir de la sentencia se sientan los burócratas a pensar, bueno, entonces vamos a hacer el proyecto. No, porque nunca va a salir mucho adelante y nadie la cumple. Lo que estamos es, que es más difícil, claro, miremos cuáles son todos los proyectos que tiene el Estado colombiano. No, y ya están identificados. Es que hemos trabajado en todo eso. Entonces, Planeación Nacional arrancó con 1000 y ya fue, digamos, limpiando la lista y en la última instancia de articulación llegó a 220. Digo, mira, hay 220 que les podrían servir a ustedes. Claro, hay que hacerles ajustes. ¿Por qué? Porque cada entidad pues tiene su programación. El Ministerio de Agricultura tiene sus programas, el de Minas tiene sus programas, todo el mundo, pero ninguno está pensando de cómo articulo con la JEP. Entonces hay que, precisamente, decir, este proyecto me sirve siempre y cuando tenga un contenido restaurativo. Les pongo un ejemplo sencillo. Bueno, sencillo entre comillas. Van a construir un parque en un municipio. No voy a meterme en un caso porque me tengo un problema. Un parque. Está financiado el parque. Perfecto. Y dicen, ah, la alcaldía dice, no, pues listo, el parque. Y las víctimas dicen, ¿y qué tiene que ver el parque con nosotros? ¿No? No, es que yo voy a poner los comparecientes a que lleven con el parque. ¿Y nosotros qué? Pues usted les dice, ah, pero es que en el parque les vamos a hacer un monumento. Ah, bueno, listo. ¿Ven? Es hacerle un ajuste al proyecto. O sea, no es volver a, pensemos los de 1000 proyectos, no es. Miramos de la lista, hicimos, ahí hay un parque que está financiado, que está en el plan de desarrollo del municipio, que tiene plata, que tiene todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que las víctimas digan, listo, nos subimos a este con esas condiciones. ¿Ven? O sea, es adecuar proyectos. Entonces, en esa labor tan complicada, nosotros lo que estamos haciendo es una base de proyectos, ¿sí? Como una base, un banco de proyectos. Entonces, los bancos de proyectos, lo que hacemos es, tomamos la oferta institucional, los 220 que Planeación ya identificó, que están financiados, y tomamos los casos nuestros. Hicimos cómo conectamos este con este. ¿Ven? ¿Cómo los conectamos? Para decir, sale la sentencia vinculado a este proyecto con estos comparecientes. ¿Ven? Y usted me va a decir, uy, no, pero eso nunca lo van a lograr. Ya les voy a contar que estamos. Pero es para decirles, ese es el punto que nos ha ocurrido
para decir cómo hacemos para que sean sentencias viables. Viables. Entonces, en eso de la viabilidad, todo lo que estoy viendo ahí, son instancias de coordinación y demás, pero les cuento, ¿cómo trabajamos? Las víctimas proponen 200 cosas. El cementerio, el no sé qué, el sistema, todo lo que quieran. ¿Qué hacemos nosotros? Lo pasamos por una herramienta de política pública que se llama el índice restaurativo. Y ese índice restaurativo le va dando usted las mediciones, se le va diciendo, a ver, el cementerio no sé quién. Pues no, no tiene nada de viabilidad porque no tiene financiación, no tiene no sé qué, allá no se puede hacer un cementerio, demás. Pues me da pena, ese no se puede. Cojamos el otro y así. Entonces usted es por porcentajes. Le dice, mire, ese proyecto es 80% viable. Cuando usted lo pasa por esa herramienta de política pública, le dice, mire, ese proyecto es viable si usted le agrega tal cosa. Ah, bueno, listo. Entonces, ese puede contar, siempre y cuando usted le haga tales ajustes. ¿Ven? Eso, digamos, es lo que estamos trabajando. Lo otro que estamos trabajando es entonces con el sector privado. ¿Qué pasa con el sector privado? El sector privado también tiene una oferta. Lo que pasa es que es una oferta que no está pensando en términos de género. Pero lo que hacen los particulares, estoy hablando de las grandes empresas de este país, ellos tienen sus programas sociales y ellos tienen el pago de impuestos por obras, ¿sí? Que en últimas tienen los públicos. Entonces lo que le decimos a las empresas es, mire, y eso hay 1.100.000.000 pesos para eso. Entonces usted lo que le dice es, esta empresa, ¿en dónde tiene sus programas? En esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Listo, vincúlese con nosotros, usted paga impuestos con la condición de que los comparecientes estén allá vinculados. Y ellos tienen forma de vincular comparecientes, todo lo han hecho. Es más, tienen gente que sabe hacer proyectos, que sabe todo eso. Y ha tenido bastante acogida la idea. Toca mirar la implementación. Pero ya hemos hablado con varios que dicen, sí, estamos de acuerdo. Estamos hablando de Ecopetrol, estamos hablando de otras petroleras, estamos hablando del Grupo Antioqueño, estamos hablando no de cualquier la tienda de la esquina, ¿no? Y entonces lo que dicen es, veamos el menú nuestro y veamos lo suyo. ¿Ven? Entonces, esa es otra fuente. Y la otra fuente es la cooperación internacional. Entonces, la cooperación internacional también tiene sus enfoques. Entonces, por ejemplo, la cooperación británica se enfoca en temas de medio ambiente. La cooperación sueca se enfoca en temas de violencia sexual. Listo. Usted puede tomar un proyecto de estos, del banco de proyectos que tenemos, y decir, lo único que le falta son, no sé, 1.000.000.000 de pesos. Y Suecia levanta la mano, le doy los 1.000.000.000. Listo. ¿Ven? Es eso. Entonces lo que hace es tomar la cooperación y Trump decirle, apoye este proyecto que va en su línea de cooperación. ¿Ven? Entonces básicamente es mirar oferta institucional, tanto departamentos, nación del mundo, y hay departamentos que tienen mucha plata, porque tienen regalías además. Está el tema de los privados, que es el pago de impuestos por obras, y además otras figuras de reforestación y demás. Y está la cooperación. Claro, es un trabajo chino, porque entonces usted mirar cómo encuadra esto que está aquí arriba con todo lo que usted necesita. O sea, es coordinar oferta y demanda. Suena fácil, es bien difícil. Bueno, sí. Retos, no, pues todas las que usted quiera. Mire, sentencias restaurativas, viables técnica y financieramente. Mire, eso nunca, o sea, usted me está dando los retos y lo que estamos haciendo. Yo creo que nunca un juez se ha puesto a pensar eso. Y no es por darnos las de novedosos, pero sí. Porque la cosa es, a los jueces no le importa eso. Dice, pero ¿yo qué? Que si lo pueden hacer, no lo pueden hacer, pues no sé, yo aquí doy la orden y allá miren cómo la cumplen. ¿Y cómo la cumplen? Es que no la cumplen. Mire, es que no cumplen ni las acciones populares. Va a ver cuántas acciones populares han cumplido, ¿no? Exacto. Entonces el cuento es decirles, mire, veamos cómo hacemos para que las sentencias sí se puedan cumplir. Imaginen el problema. Eso tiene que ser desde antes. Entonces, lo que estamos diseñando es un conjunto de órdenes judiciales antes de la sentencia, durante la sentencia y después de la sentencia. ¿Sí? Es decir, este proceso tiene como dos vías. La vía administrativa política, digámoslo así, de diálogo con el gobierno, las entidades, los proyectos. Y la vía judicial. Entonces, la vía judicial es, listo, yo ya vi que estos proyectos son los viables. ¿Qué hago yo? Procesalmente vinculo la entidad.
Entonces ya quedaron amarrados al proceso. Le voy pidiendo informes, le voy exigiendo cuentas. Entonces me dice, ah, bueno, sí, pero yo puedo cumplir siempre y cuando en el presupuesto de este año incluya la partida. Perfecto. Y entonces usted vaya tomando las medidas para incluir la partida. O sea, toca ponerle mucha creatividad. Ya después en la sentencia, tomamos esos proyectos que pasaron por todos los lados y decimos, señor, usted, ese proyecto es la sentencia. Es la sentencia. Bueno, eh, unificar y coordinar las metodologías para acercarse a las víctimas. Claro. El tema también es qué tan de acuerdo deben estar las víctimas. También lo complicado. Es un trabajo de mucha pedagogía, porque lo que nos damos cuenta es las víctimas quieren que la sanción se cumpla allá donde cometieron los crímenes. Vaya al Catatumbo, se puede cumplir hoy. ¿Sí? Entonces aquí le mire, pues puede que usted la pueda cumplir en Bogotá. Ah, pero que las víctimas, pues tienen que explicarles. ¿Eh? Tienen que explicar, o que una parte la cumpla acá, otra parte. Finalmente lo que estamos concluyendo es que ningún compareciente va a poder cumplir con un solo proyecto, sino que va a estar vinculado a varios proyectos. Porque vuelvo y digo, ningún proyecto dura 8 años. ¿Sí? Entonces lo que usted dice es cumple una parte acá, cumple una parte acá. Ahora, ellos también han venido realizando lo que se llaman los TOBARs anticipados, que son como una especie de condena anticipada. Hay que, los TOBAR, trabajos y obras de contenido restaurativo. Entonces algunos dicen, ah, no, yo hice un TOBAR y con eso ya me van cumpliendo la pena. Pero hay que mirar si ese TOBAR cumple o no. Entonces, y hay más de 200 hechos. Pero hay que mirar, no es que usted un día le dio por construir aquí una vía, no sé, y las víctimas ni se enteraron. ¿Eso tiene contenido restaurativo? Pues no. Ah, no, es que yo por eso bajé pena. Pero ¿y quién es usted que hizo la carretera por allá, señor? ¿Sí ven? Bueno, articular los tiempos procesales, ¿sí? Y reactivar la instancia de articulación que ya está funcionando. Sí. Bueno, esos son los extremos que yo les venía contando. El extremo de una sentencia imposible de cumplir y una sentencia que impone TOBARs estructurados, viables y en ejecución. Entonces, el punto medio es el que nos fuimos nosotros, y es podrá seleccionar aquellos proyectos disponibles en el tablero de control, en el banco de proyectos. Los proyectos seleccionados deberán contar con un mínimo de estudios legales, técnicos, financieros, sociales y ambientales, ¿cierto? Y usted lo que puede hacer en la sentencia es terminar de dar órdenes. Pero usted no va a poner a hacer cosas inviables. Pues para eso es el índice restaurativo. Para decirle al magistrado, mire, doctor, pues es que es muy bonito que la sentencia diga eso, pero nadie lo va a poder cumplir. Pero si hay un proyecto que está relativamente estructurado, que las víctimas dicen, yo me identifico con eso, y usted me va a decir, oiga, ¿y ustedes van a lograr esa locura? Pues lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo en el caso FARC y en el caso Batallón La Popa, falsos positivos. Sí. Bueno, hicimos este acuerdo de órgano de gobierno, eso fue ahorita que lo hagamos, donde se clarifican las rutas de articulación y se evita duplicar esfuerzos. Bueno, después los puedo dar. Dale. Propuesta. En el caso 01, caso de secuestro. Está búsqueda de personas dadas por desaparecidas, desarrollar acciones concretas para la búsqueda, localización, sistematización e identificación, acción integral contra las minas, ¿sí? Sumapaz, contribución al reconocimiento del medio ambiente como víctima del conflicto y componente de memoria y reparación simbólica. Entonces, esas son las grandes líneas de lo que va a ser la sentencia contra el secretariado. ¿Sí? Esas son. Van a tener que hacer esto. Ahora, esas grandes líneas están vinculadas a proyectos. ¿Sí? Usted tiene lo que tiene son grandes líneas que se vinculan a proyectos. ¿Sí? Y en el caso 03, Batallón La Popa, Centro de Armonización del Pueblo Cancuamo, Centro Cultural Integral de Memoria, Casa Cultural, todo esto, del Batallón La Popa, todo fue concertado con las víctimas. Y son víctimas étnicas del pueblo Arhuaco, el pueblo Huigua, y todos están de acuerdo. Dicen, mire, nosotros, si vienen aquí los de los falsos positivos, pues vamos a aceptar que ellos ayuden a construir todo esto. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante todo esto? Pues porque varias de las víctimas de falsos positivos eran indígenas, incluso menores de edad. Entonces, lo que estamos diciendo es, claro, usted no puede llegar allá, bueno, tengo aquí unos comparecientes. No, pues a ver, ¿no? Pues, ¿sí o no?
pero en términos muy coloquiales. O sea, usted primero tiene que tener un diálogo con la comunidad, convencerlos, decirle, mire, acepten a esas personas que les mataron pues a su gente, básicamente, ¿no? Y lo están aceptando. Dice, listo, nosotros aceptamos que ya no estén en la cárcel, siempre y cuando ayuden a construir esto, ¿sí? Esos proyectos, siguen, esos proyectos que están aquí, mire, Parque Memorial Uruaco, Plan de Memorialización, todos estos ya tienen unos estudios previos. O sea, ya tienen, digamos, cuánto cuestan, ya tienen cuánto tiempo van a tardar, ya está estructurado el proyecto. O sea, no es una idea de, ay, tan lindo el centro de memorialización. No, es, bueno, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto podría estimativo costar? Pues mire, eso le vale tanto, eso le vale tanto, ¿cierto? Entonces, el tema es, ¿y de dónde van a caer la plata? Bueno, pues hay varias posibilidades. Los 50.000 millones, a ver si por fin nos los dan, ¿cierto? Ahora volvieron a cambiar el ministro de Hacienda. Ya el ministro dijo que sí, le vamos a dar la plata. Volvieron a cambiar el ministro de Hacienda ayer. Bueno, hay que renunciar. Pero en fin, de todos modos, lo que estamos mirando es cómo el pago de todo esto tiene que ir un pago de sentencias. ¿Sí? O sea, las entidades y demás tienen unos rubros de pago de sentencias. ¿Es eso? Entonces usted, ¿con un rubro a qué? Porque obviamente son temas presupuestarios. Pues con el rubro que usted tiene presupuestado para eso. Exacto. Pago de sentencias judiciales. ¿Listo? Bueno, dale. Bueno. Esto que es un TOR anticipado.
ese es un ejemplo de un TOAR que va a poder servir como parte de la pena, del pago. Entonces, fíjense ustedes, eran los de las FARC trabajando con los indígenas. ¿No? Ahora, eso no fue, vuelvo y digo, aquí llegaron los de las FARC. No, lo digo, tiene que ir allá, hablar con la comunidad, que estén de acuerdo y demás. Pero finalmente, mire, entre la comunidad y los ex-FARC, y eso lo acabaron el fin de semana, porque este video es un poquito viejito, y el fin de semana acabaron la segunda parte del proyecto. Y entonces la comunidad de Agua dijo, listo, para nosotros, estas personas pues cumplieron y restablecieron los daños que nos habían causado. ¿Por qué? Porque es un sitio espiritual. O sea, no tenían cómo llegar a su sitio espiritual. Y entre la comunidad y los de las FARC construyeron esa vía. ¿Mm? Ahora, tampoco fue fácil convencer a los de las FARC, créanme. Porque entonces algunos decían, no, que, ¿por qué vamos a hacer eso? Y no sé qué. Bueno, en fin, tampoco ha sido fácil. Pero es un ejemplo de lo que debe ser una nación propia. ¿Sí ven? O sea, digamos, el objetivo nuestro no es que sea simplemente un trabajo social. Como, ay, bueno, pues vaya allá y corte pasto, cualquier cosa. No. El tema es que de cierta manera las víctimas digan, estas personas cumplieron una sanción, así no estén presos, y pues nos ayudaron en lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, resultados, y con esto ya termino, hay que articular con muchas instituciones, que es muy difícil. Las medidas cautelares han sido una respuesta a la inexistencia de un caso de desaparición. En los subcasos están revelándose verdades de la desaparición, claro. Y lo más complejo es el diseño de las sanciones propias. Creo que ya con eso termino. Listo. Ah, bueno, y el comité de articulación. Entonces, mire, lo primero que hay que hacer es compilar y valorar las iniciativas. Lo que yo les decía, ya eso lo hizo el DNP. El DNP se puso muy juicioso y miró todos los proyectos en Colombia, de todas las entidades. Un primer filtro, 1000. Y luego va haciendo el barrido, va haciendo el barrido. Llegamos a 220. Pero esos 220, usted tiene que conectarlos con los macrocasos. ¿Sí? Entonces, ese es el diálogo. Ya en la instancia de articulación, que se volvió a activar con el gobierno nacional, en la última que fue hace como 15 días, presentaron los dos proyectos. O sea, el colega que tiene caso FAR secuestro presentó los proyectos que harían los del secretariado y la magistrada que tiene el caso 03 de falsos positivos en el tribunal presentó los suyos. ¿Sí? Y además, lástima que no lo traje, pero ahí mostró un código QR. Entonces le decía, mire, usted puede escanear así como los restaurantes, el código QR, y usted escanea el código QR y está todo el proyecto. ¿Sí? Con unos costos estimados y unas cosas, ¿no? Claro, eso es estimado, pero está estructurado el proyecto. Entonces, lo que no queremos es sentencias con iniciativas. Sentencias con que me encantaría que hicieran el centro de memoria. No, es un proyecto, un proyecto. ¿Ven? Luego hay que mirar la financiación, la ejecución y el tema, vuelvo a digo, de los diálogos con las comunidades, que eso es súper importante. Claro, no, usted me dice, pero es que no todos son indígenas, no todos son nada, pues yo entiendo. El tema es que estamos trabajando, por ejemplo, con la alcaldía de Medellín para que muchos de esos tobas, por ejemplo, los hagan en la Comuna 13. ¿Sí? Entonces, listo, un sitio como ese. Entonces vayan, ustedes hagan sus tobas allá en la Comuna 13. Eh, y así, pues a esto hay que ponerle bastante imaginación, como se dan cuenta. Porque no es, vuelvo y digo, la función tradicional de un juez. La función tradicional de un juez es sacar sentencias. Pero el tema es sentencias, ¿para qué? Para que nadie las cumpla, para que todo el mundo diga, pero es que estos de la JEP, primero los sacan de la cárcel y ahora no los ponen a hacer nada. ¿Sí ven? O sea, el tema de legitimidad es muy grave. Pero cuando usted hace todo esto, que para nosotros es mucho más difícil. O sea, yo me la paso haciendo esto todo el día. O sea, digamos, la presidencia mía se enfocó a esto. Pero todo el mundo dice que la sentencia, que la sentencia, que la sentencia. Claro, el tema es, van a salir las sentencias, esperemos que por allá en agosto. Pero así, ¿sí? Así, con algo estructurado, con algo serio. Porque no lo otro, pues,
Sí, gracias por tu sentencia y ahí queda para marcar. ¿Sí? Bueno, pues eso es como una presentación muy general. Entonces, pues, preguntas que pueda contestar. Te puedas contestar. Bueno, estimado doctor Rameli, ya les doy la palabra a todos. Muchísimas gracias por esta presentación. Como siempre, eh, toda nuestra solidaridad como colegas del Departamento de Derecho Constitucional y orgullo porque lideras esa jurisdicción de una manera, porque tengas el mejor de los tinos en esa gran labor que estás desarrollando en la Jurisdicción Especial para la Paz. Siempre con el doctor Rameli me pasa algo y es que me deja sin palabras porque, claro, al ver, logra, como es un juez distinto, es un juez de la Jurisdicción Especial para la Paz. En el caso de Dabeiba también nos mostraste una situación, claro, tú estarás acostumbrado a ver esto y sabes reponerte, pero cuando nosotros, los que no estamos acostumbrados, pues ver, por ejemplo, estos ejercicios de TOAS, de armonizándonos, es un ejercicio que pues despierta unas sensibilidades distintas de las que normalmente estamos acostumbrados a ver una norma y aplicar la norma y sancionar, ¿no? Es una cosa completamente diferente. Como ven, como se los dije al inicio, pues han sido muchísimos los logros que ha logrado la Jurisdicción Especial para la Paz y han sido muy enriquecedoras la exposición que ha tenido el doctor Rameli, esclarecedoras en la medida de explicar de nuevo las medidas cautelares novedosas, cómo opera la intervención, por ejemplo, de lugares en los cuales han tenido encuentros y determinaciones, como en el caso del Canal del Dique, como en el caso de Dabeiba, como en el caso de Turbo y en Montes de María, entre otros lugares, y también la novedad de hablar de esa figura jurídica que conocemos como derechos fundamentales innominados, que bien lo hace el juez constitucional, pero fíjense esos derechos construidos de inhumación digna, certeza de identificación personal, que son cuestiones básicas que determinan con el concepto de la dignidad humana. El protocolo arqueológico forense para el apoyo de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas es maravilloso y se los digo, estudiantes y las personas que me acompañan, que son más de 40 personas que nos acompañan de manera online. En realidad, esto de los protocolos es interesantísimo porque uno cuando encontraba una vasija o un monumento de carácter arqueológico indígena, pues sí había unos protocolos. Pero ¿qué pasa cuando encuentras restos humanos? ¿Qué pasa? ¿Cuál era? Y no había. Eso es así de sencillo. Eso es lo que nos habló el doctor Rameli de cómo se ha construido eso y creo que esas buenas prácticas de la jurisdicción, qué bueno, de la Jurisdicción Especial para la Paz, qué bueno que queden para lo otro. Y bueno, yo creo, Alejandro, que en relación con lo que... Nunca lo imaginaron. O sea, pensaron que eso iba a ser como fácil. Y yo se lo he dicho a muchos embajadores, estamos siendo víctimas de nuestro éxito, porque entonces la gente ve que, oiga, es que en la JEP sí me dieron alguna respuesta, es que por fin viene un juez por acá que nunca los conocíamos. Y entonces las víctimas son las que están pidiendo más verdad. Son las víctimas. Es que dicen, momentico, pero ¿por qué van a cerrar ya ese caso? Pero yo también quiero participar, pues que falta mi caso, pues. ¿Mm? Por eso ese número tan elevado de participaciones, porque lo que dicen es que allá por fin logramos saber algo. Claro, y eso entra en una enorme tensión con la temporalidad. Es uno de los grandes desafíos de la justicia transicional, porque transicional es no como justicia de paz que lleva 20 años. Nosotros nunca hemos pedido que nos apleen nada, es en el tiempo que tengamos. Pero los que están demandando más verdad son las víctimas. Por eso, y eso yo lo he hecho ya públicamente, por eso ese tema de que aceptamos toda la responsabilidad por todo, ese no es el modelo. ¿Usted cree que 800 víctimas de violencia sexual se van a conformar con un párrafo donde usted dijo que aceptaba todo? ¿Y cuál es la verdad? ¿Mm? Es que el tema no es aceptar responsabilidades, el tema es venga y cuente. Claro, venga y cuente de lo que usted sabe, no es que se invente cosas. Pero lo que te estoy diciendo es
la gran tensión que tenemos ahora es la enorme demanda de verdad frente a la temporalidad, que es muy angustiante. Entonces, la JEP tiene 10 años para investigar y 5 años para el tribunal. De los 10, llevamos 7. Nos quedan 3. Descuéntele uno de la OIA, nos quedan 2. Entonces, dentro de nuestra planeación estratégica, nos quedan 2 años para encontrar las verdades. Pero de todos modos, los que no son máximos responsables van a la sala de definición y esos pueden durar hasta 15 años investigando. Entonces, la verdad, digo yo, va a quedar en la sala de definición. Porque la sala de definición, o sea, el límite que tenemos para las imputaciones de la sala de reconocimiento. Pero la sala de definición, que lo tienen los no máximos, ellos están investigando más allá de los macrocasos, en territorios que no están priorizados, y ahí están haciendo audiencias. De hecho, están haciendo una cantidad de audiencias, bueno, tienen programas como 140, no sé qué lo van a hacer, pero en fin. Pero lo que te voy diciendo es, lo más importante en la justicia transicional es la verdad, ¿sí? Es el corazón del sistema, es la verdad. Pero no la verdad del caso concreto, que también las hemos encontrado, sino la verdad de los patrones criminales, ¿cierto? Entonces, eso digamos como para contarte que a mí una de las críticas que a veces uno escucha, ¿no? No es que ustedes están haciendo demasiado. Digo, oiga, este es el mundo al revés. No es el mundo al revés. Yo lo dije a la embajadora de Alemania, que llegó con eso. No, es que una de las críticas que le hacen es que ustedes están haciendo mucho. Digo, pues señora embajadora, mire, pues para mí es un cumplido. Porque normalmente es que le dicen lo contrario. Normalmente le dicen que usted no hace nada, ¿cierto? No hace nada. Pero que a mí me critiquen por hacer mucho, pues así ya no lo entiendo, ¿no? Y le dije, mire, y se lo dije al de la Unión Europea también, alto representante en aquí. No, que las críticas a la gente. Entonces le dije, mire, ¿cómo los veo yo? A nosotros nos critican de todos los lados. O sea, si ustedes creen que la FARC me quiere mucho, pues no. Entonces, me critican los de la FARC, me critican los militares, me critican los democráticos, me critican esto. Claro, uno tiene que ser consciente. En algunas cosas pueden tener razón, digo yo. Pero realmente creo yo que es acción-reacción. Si usted no hiciera nada, pues ¿por qué lo critican? ¿No? Pero entonces la crítica es que hace mucho. O sea, están sacando como demasiadas verdades, ¿no? Digo, mire, a mí las únicas críticas que me preocupan son las de las víctimas. De resto, ya tengo teflón. Porque entonces me preocuparía que las críticas vinieran de un solo lado. Diría, uy, entonces ¿dónde sale la imparcialidad de ustedes, no? Pero si de todos lados ninguno está contento, bueno, por algo no están contentos. Creo que el mejor termómetro de lo que estamos haciendo es que no están contentos. Porque precisamente a ninguno le gusta la verdad. Bueno. Muchísimas gracias, doctor Rameli. Le doy la palabra a Pablo Vanegas, el doctor Héctor Vargas, Oscar Rodríguez, allá tengo a Freddy y María Alejandra. Por acá atrás también estoy yo. El señor, perdónenme. Eduardo Murillo, consejero consultivo de la política pública de víctimas de Bogotá. Mucho gusto. Gracias. Inmediatamente. Y Edward y María Alejandra, ¿cierto? Y María Alejandra. Un momento, María Alejandra y Edward. Creo que es la única mujer que me alzó la mano. Bueno, gracias doctora, gracias doctor Rameli, una excelente explicación. Mi pregunta, digamos, orienta un poco el tema de las sanciones y quizá con el pecado de caer en un tema que es clásico del derecho penal, digamos, podemos decir ordinario, y es el tema de la proporcionalidad de la sanción. Es decir, estamos viendo un modelo que construye sentencias, que construye sanciones. Ya de por sí el derecho penal internacional afronta problemas con el tema de la proporcionalidad. ¿Qué pena es proporcional a un genocidio? ¿Qué pena es proporcional a un crimen de lesa humanidad? Y me genera la duda de ese tipo de sanciones propias que de alguna manera yo defiendo profundamente. Me parece que con lo que usted nos explicó son modelos muy, muy deseables incluso para la propia justicia ordinaria. Pero el tema de la proporcionalidad es algo que no sé si se ha valorado, cómo se ha mirado. Y en esa misma línea de la proporcionalidad,
el tema de, si se quiere llamar así, una seguridad jurídica de la condena. Entonces, que por ejemplo una persona que fue condenada en un caso, no sé, se le imponga una sanción propia de, como la que se puso aquí, de cooperar Sí, no se a la les contesta. construcción de una obra, y a otro se le puso una distinta, con una carga diferente, a pesar de que puede que los delitos hayan tenido algún rasgo de similitud. ¿Cómo se está manejando ese tema en la JEP? Muchas Sí, tocamos gracias. todas las preguntas más bien para... Sí, vale. ¿Quieres tomar nota? No. Muchas De gracias. acuerdo. No me cabe la menor duda. Muchas gracias, Pablo, por tu intervención, querido amigo Héctor Vargas. Sí, muchas gracias, doctora Meli, porque lo dejamos sin palabras. Después de tantas inquietudes que traía, hay muchísimas respuestas con respecto al horizonte que va sacando la jurisdicción. Yo tengo dos preguntas. Una es si en este momento hay unas demandas ante la Corte Constitucional por una decisión de la jurisdicción y ha venido de varias partes esta misma demanda que tiene que ver con los máximos responsables. Mi inquietud es si esta demanda puede afectar los planes de la jurisdicción o su planeación en el sentido de sacar las sentencias así como las lleva o las afectaría, o si esto se puede entender como algo que hace parte del proceso dialógico, en el sentido que las mismas partes o los que integran el sistema, comparecientes y víctimas, puedan participar en opinar acerca de cómo lograr un mejor proceso dentro de la jurisdicción. Y la segunda, escuchándolo hablar, yo siempre he tenido como profesor del tema el convencimiento de que las víctimas son las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el mundo son las que han venido conformando lo que son los mecanismos transicionales y que están derivados de los hechos victimizantes, que dependiendo del hecho victimizante, la víctima pide alguna reivindicación. Unas piden justicia retributiva, otras piden verdad, en el caso de las desapariciones forzadas, por ejemplo, otras piden reparación, y la reparación las piden dependiendo de también el tiempo que ha transcurrido de su victimización. ¿Puede entender la jurisdicción estas categorías de victimización y no sienten que probablemente los TOARs estén enfocados a solamente unos hechos victimizantes y unas clases de víctimas y que pueden quedar excluidos otras víctimas y hechos victimizantes? No sé si la pregunta se comprende o si no. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Héctor. Voy a hacer un cambio por enfoque de género, María Alejandra, y luego te vuelvo a... Y seguro que no te importa. María Alejandra. Yo tengo dos preguntas. Una como por curiosidad, ¿qué considero que es la diferencia de la administración anterior? De la administración. Como presidenta. Siguiente pregunta, señora periodista. Y la segunda, ¿cómo lidian ustedes con las quejas de las críticas que hacen ellos? Los comparecientes no me están diciendo la verdad, me están mintiendo o no, de verdad. ¿Cómo logran garantizar que eso sea claro? Sí, vale, María Alejandra. Oscar. Señor Remeli, de su exposición, se me quedó la idea de hacer sentencias que se puedan cumplir y con eso resalto que me ha parecido muy estructurado que vayan viendo qué proyectos sean viables para parecientes, pero lo que me ha surgido la duda es, al momento de ustedes escogerlos o tratar de ubicarlos, ¿cómo han valorado eso frente a las garantías de no repetición? ¿Sí? ¿Qué medida que un compareciente participe en la construcción de un monumento histórico o en alguna otra obra puede llegar a armonizarse o a articularse con las garantías de no repetición? Okay. Muchas gracias, Oscar. Freddy. Bueno, mi pregunta era muy similar a la primera que dice Pablo, pero pues como sobre todo en esa comparación entre la justicia ordinaria y la transitoria, quería saber pues cuándo esta segunda entiende satisfecho sus propósitos. En la ordinaria es dar una pena proporcional y pues justa. En este caso, pues cómo se entiende si es con la satisfacción de las víctimas y si debe ser así, pues según un criterio tan subjetivo, pues cómo se valoraría esa proporcionalidad que mencionaba Pablo.
Ok. Y ahora, Edward, ¿cierto? No queda nada. Edward y el señor. Buenas tardes, doctor. Me presento, soy Eduardo Zúñiga, estudiante de la profesora Polar aquí de la universidad. Y también, pues, hay muchas personas que no saben, pero yo soy víctima también de la situación colombiana que han pasado acá. Pues, más adelante se lo contaré en persona. Pero entonces, mi pregunta, quiero darle unas palabras de agradecimiento en el sentido de que gracias a lo que está haciendo la JEP, he podido entender varias cosas, evaluar los puntos de vista de cada caso concreto. Eso es una de las cosas que está haciendo la JEP. Están haciendo una creatividad en la búsqueda de soluciones para los casos y los casos individuales, que también eso es un ejercicio que está haciendo la JEP. Todo lo tenía claro anteriormente. También tienen un trabajo de ejercicio sensato, de evaluación de parte de los jueces desde el punto de vista de las víctimas y la responsabilidad del Estado. Eso es algo que resalto que está haciendo la JEP, no como militar o como víctima, es que me voy a dirigir hacia el público y hacia ustedes, pues siempre tratando de la gente. Porque pues para quejarse siempre todos nos quejamos de todo. Entonces, primero quiero resaltar ese trabajo que está haciendo la JEP, pero también me surge una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el enfoque de justicia de la JEP? Es decir, ¿cuáles son los enfoques de víctima que tiene la JEP? Porque hago esta pregunta porque básicamente no entiendo todavía si los militares que fueron víctimas de los conflictos armados o de algo, la JEP no he sentido personalmente este reconocimiento para las militares que han sido víctimas del conflicto armado. Ok, gracias. Perdón, señor, que no me sé su nombre. No me lo... Sé que es un consejero de víctimas de Bogotá. ¿Su nombre? Gracias. Buenas tardes, magistrado, Hola. doctora Gracia. Guarroyo Murillo, consejero consultor de la política pública víctima y juez de reconsideración aquí en Bogotá. Tengo varias preguntas y es, ¿cómo la JEP escoge a la población víctima para que haga parte del proceso? Ya que existen dos líneas, la individual y la colectiva. Y dentro de la ley 1448 existen mesas de participación efectiva de víctimas por cada uno de los hechos y enfoques que tiene la ley 1448 y la 2421. Dos, ¿cuáles son los criterios de la JEP para dar el reconocimiento de colectivo acreditado a las organizaciones de víctimas? Porque nosotros solicitamos dos acreditaciones, uno por tema de macrocaso 1 y el macrocaso 11 que pues represento, que hasta ahorita no hemos tenido respuesta. Bueno, el macrocaso 1 le negaron, el macrocaso 11 no nos han dado respuesta para el tema. Los todos anticipados que no son concretados con las víctimas, la JEP lo puede reinflatear, ya que como hubo presupuesto público invertido en ellos. Entonces, esa es otra pregunta. Por último, ¿por qué aún los comités de justicia transicional, los que son creados por la ley 1448, no están incluidos los lineamientos de la JEP, como lo dice el Plan de Desarrollo Nacional? Y ojalá con la ley 2421, la nueva ley de víctimas, se pueda trabajar en eso. Y por último, para cerrar, ya que esto nos interesa mucho el tema presupuestal, donde se consultan los más de 200 proyectos caracterizados por el DP. Gracias. Vale, gracias. Doctor Rameli, otra conferencia, por lo que veo. No, brevemente, pues, esa cantidad de preguntas es porque hay interés. Bueno, mira, pues efectivamente no son penas proporcionales. Entonces hay que decirlo de frente. Porque pues, no, es que mira, pues son desproporcionadas. Pero eso, digamos, ya también se analizó en Justicia y Paz. Y la Corte Constitucional lo declaró exequible. Es que esto, de los 5 a 8 años, pues fue el mismo debate en Justicia y Paz. Y eso que allá era privativa la libertad. Acá no. Acá restrictiva de derechos, con monitoreo. Y lo que hace o lo que hizo la Corte Constitucional es un test de ponderación, finalmente. O sea, si ustedes quieren ver qué es la justicia transicional, un test de ponderación. Derechos a la verdad, a la justicia y la reparación frente al derecho a la paz. Y en ese balance, pues en últimas tiene que ser la proporcionalidad. Porque es que si no se diera la proporcionalidad, sería imposible alcanzar la paz. O sea, ¿cómo le dices, venga a desarme si va hace 40 años? Pues no, yo sigo en el monte y pues, así como siguen la cantidad, ¿cierto? Entonces, ese debate, digamos, pues ya se dio, ¿sí? Ya se dio por parte de la Corte.
En el tema de la demanda, pues ha habido varias demandas y todas tienen que ver con lo mismo, con la CN5. Y tiene que ver con los no máximos responsables. Esta demanda actual es distinta a la anterior, porque la anterior tenía que ver era con la vinculación a proyectos TOAR de estos, de los no máximos, ¿cierto? Que es un gran desafío porque sería hacer como TOARs para 9.000 personas, lo cual es bien complicado. Pero eso lo inadmitió la Corte. Y esta otra tiene que ver con algo que es, si yo mando a un no máximo responsable y ese no máximo responsable o está faltando a la verdad o finalmente no cumple, lo que dice la CNET 5 es que lo pueden mandar a la UIA y de la UIA a la sección nuestra. Y lo que dice la demanda es que eso no está en la ley. Entonces, pues, mis colegas de la sección de apelación irán a defenderlo, porque pues la verdad es que no está en la ley así como lo dice la CNET 5. Pero bueno, no digo más mejor. Eso pasa con eso. Bueno, con el tema, ¿cuál es el otro tuyo? Si es un proceso dialógico y si los TOAR están solo enfocados al... Sí, pues mira. Era muy... Sí, entiendo. Mira, es que en esto no hay nada escrito. Yo vuelvo a lo mismo. Me parece a mí que el TOAR, pues tiene que ser una medida fundada en el establecimiento de los daños o las afectaciones. ¿Sí? Entonces hay que caracterizar los daños y las afectaciones. Si eso no está bien caracterizado, el TOAR no tiene ninguna legitimidad. Ninguna. Porque entonces usted no sabe ni qué le pasó a las víctimas. Ahora hay víctimas individuales, hay víctimas colectivas, no a todas les pasó lo mismo. Claro. Y hay unos desafíos teóricos enormes. Pues, por ejemplo, ¿cómo víctimas de violencia sexual se sentirían restauradas? Eso es bien complicado. Entonces usted dice, por ponerlo en términos muy crudos, pero como que me entiende. Entonces usted dice, no, pues hagamos un programa desminado. Entonces, bueno, ¿y qué tiene que ver con lo que me pasó a mí? Pues, ponerlo así crudo, ¿no? O sea, que usted vaya y desmine, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que insistir es que gran parte del restablecimiento de los derechos, más allá de la sanción, pasa por la verdad, ¿sí? O sea, lo más sanador tiene que ser la verdad. Y lo hemos visto. Lo hemos visto de que las víctimas dicen, mire, yo lo que quería era la verdad, que si el señor sí hace el TOBAR, no hace el TOBAR, que si está preso, no está preso, pues, me es indiferente. Yo lo que quería eran dos cosas, la verdad y el buen nombre de mi familia. De resto, que si el señor desmina, no desmina, pues me tiene sin cuidado. Entonces, creo yo que todo eso arranca desde, digamos, la construcción de la verdad, el sistema restaurativo, y que finalmente, insisto, lo más importante no es la sentencia. La sentencia, sí, es un papel ahí que usted va a cumplir una pena, pero lo más importante es cómo entró usted al sistema y cómo salió del sistema. Porque realmente las víctimas y los comparecientes, y yo se los he dicho, y una cosa, pues, que no le gusta la justicia ordinaria, pero que puedo hacer lo que me dicen todos los días, la gente llega odiando a la justicia ordinaria. O sea, yo no he escuchado el primero, ay, no, me fue por allá también. No. No, me fue terrible. Me fue terrible por el sistema aplazatorio. Me fue terrible porque iba a la audiencia o almorzaba. Y me cancelaron la audiencia. Entonces, sin almuerzo y sin audiencia. Y así fueron 10 años. Y así llegan las víctimas, diciendo la peor imagen posible de la justicia colombiana. Y los victimarios llegan diciendo que todos son inocentes y que el fiscal los odiaba. Pues no, a ver. No, pero señora, a ver. Lo odiaba a todo el mundo, ¿no? Y así es como llega. Entonces, los unos se creen que son inocentes y que fue una injusticia contra ellos. Y los otros dicen, mire, encima de que me matan a mi familiar, me revictimizaron 10 veces. Porque además, iba yo a la fiscalía, por ejemplo, casos de falsos positivos con desaparición, y entonces iba la señora y ¿qué le decían? ¿Qué información me trae ahora? Oigan, no lo contrario. O sea, se vuelven investigadores privados. Entonces, el tema es, claro, encima de que le matan a su familiar, encima de que no saben dónde está, encima de que dicen que era guerrillero, entonces le toca volverse investigador privado. Y esas son las tragedias. Y entonces lo que me dicen es, venga señora, pero usted no me trae nueva información. No me trae nueva información. Oiga, usted no es el que investiga. Yo tengo que hacer eso. ¿No?
Y se meten en esas vacas locas de investigadores privados y a veces terminan, por ejemplo, con temas que tienen que ver con paramilitares. Nueva Entonces víctima. ahora, víctima de violencia sexual, usted es la que está investigando, o sea, una cantidad de retaliaciones. Entonces, para sintetizar, pues no, es que el TOBAR tiene que responder a las afectaciones, Entonces hay que mirar cuáles fueron y de qué manera las víctimas dicen, bueno, yo me transo, digámoslo así, de que no se priva la libertad, siempre y cuando este señor no solamente diga la verdad, sino que haga todo esto. Ahora, con lo que me preguntaban también, de que las víctimas dicen, es que el señor no me dice la verdad y no sé qué y demás. Mire, eso es bien complicado. Porque claro, las víctimas pueden decir, el señor es un cínico, no me dice la verdad, no le creo, no le creo, no le creo, no le creo. Y uno le dice, pero a ver, yo he examinado todas las pruebas y pues, ¿qué podemos decir? Yo le creo. O sea, finalmente, aunque suene duro, el que tiene que decir es el juez. Pero usted no puede decir, las víctimas no les creen, entonces yo no les creo, ¿no? Porque es que nosotros, la verdad de la JEP se estructura sobre la verdad de la justicia ordinaria. Entonces nosotros partimos de lo que en la justicia ordinaria lograron saber. Ahora también me toca matizar todo. Porque muchas veces me dicen, doctor, yo todo lo que hay en la justicia ordinaria era falso. Entonces, pues, ¿cuál es la verdad de la justicia ordinaria? Pero bueno, en teoría, uno se estructura sobre la verdad de la justicia ordinaria. Pero además de eso, decretamos y practicamos pruebas. Y nosotros contrastamos toda la información con todo el mundo. Y hacemos el test de verdad, que está en la resolución de conclusiones. Ahí está el test de verdad. Y entonces, ahí es donde decimos, este señor aportó verdad o no aportó verdad. Pero también eso dependerá de la etapa procesal, porque, por ejemplo, si el señor fue condenado a una ausencia, pues que nunca ha dicho nada. Si el señor aceptó todos los cargos, nunca ha dicho nada. Si el señor pasó por todo un proceso larguísimo, pues la pregunta es, bueno, doctor, ¿y yo qué más quiere que le diga? ¿Sí? Entonces uno tiene que mirar, pues en mi opinión, que el análisis de verdad es algo global. ¿Sí? No es que, le faltó el detallito. Entonces, como le faltó el detallito, entonces pierde todos los beneficios porque es mentiroso. Pues no. Es que los componentes nuestros están metidos en 5, 10 o 50 falsos positivos. Entonces, pues que no se acuerde de uno, pues bueno, dice uno, pero hay gente que no se acuerda que mató a otro. Eso te podría decir de la verdad. Ahora, en cuanto a mi predecesor y Jesús Cristo, no, es que estamos en etapas distintas. Mire, nosotros iniciamos estos proyectos exploratorios que fueron 3, precisamente para ver todas las dificultades, ¿sí? Ver todas las dificultades, ver el tema de seguridad social, ver el tema de habitabilidad, ver el tema de seguridad. Pues que ustedes lo pueden poner allá en minar y que eso no hay garantías de seguridad, que tal que me pase algo, que tal que llegue la guerrilla o lleguen los paracos, ¿qué? O sea, miren lo complicado que es eso. Es que los que inventaron esto no imaginaron el día a día. De no, vaya y reforeste. ¿En dónde? Vaya y desmine, vaya a una escuela, vaya a esto. ¿Eh? Entonces, eso es para decirles el tema de la verdad. Con el tema de los 220 proyectos, yo tendría que averiguar qué tan pública es esa información. Pero, pues eso es lo que está, digamos, en la base de datos que entregó Planeación, que es un avance, me parece. Porque fíjese, mire, y yo lo que siempre he dicho, aquí hay una corresponsabilidad de la JEP y del Estado colombiano. ¿Sí? Corresponsabilidad. Y eso es lo que es el plan de desarrollo. ¿Mm? El plan de desarrollo dice eso. El plan de desarrollo no dice, usted JEP haga todo. Mire, ese fue el problema. El problema es que con los proyectos exploratorios hicimos todo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué? ¿De dónde sacamos la plata? De cooperación internacional. Pues sí, pero la cooperación mira a ver cómo, para dónde va ahora, ¿no? Y la cooperación tampoco te va a decir, bueno, entonces hagas todos sus proyectos, te los pago todos. No, la cooperación es te ayuda en esto, pero no te va a hacer todo el proyecto. Entonces es como decir, mire, se hicieron los proyectos exploratorios, ustedes vieron el del territorio de Aguá, que terminó este fin de semana además, pero finalmente el Estado colombiano. Eso es lo que es el plan de desarrollo. Entonces mi postura, y por eso yo tramité todo el órgano de gobierno de las rutas, es para decirles, bueno, Estado colombiano, venga, me responde. No, que dónde está la sentencia. No, es que es antes de la sentencia. A ver, es no entender. Si queremos que esto funcione,
hay todo un comité y hay una articulación antes de la sentencia. Ya después de la sentencia, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos reunimos a ver qué locura vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a cumplir todas las locuras de la sentencia? No, es antes de la sentencia, para que la sentencia sí efectivamente sirva. Ahora, con el tema de acreditación de víctimas, pues no conozco el caso del 01 porque ya lo negaron, no tengo ni idea. Pero, y el 11 está en ese proceso de acreditación de víctimas. Si ustedes ven la ley 1922, la acreditación de víctimas es relativamente fácil. O sea, no es un estándar probatorio muy elevado realmente. No es muy elevado. Pero pues hay casos en que hay que negarlo porque efectivamente no hay ni siquiera prueba sumaria pues, de que usted es víctima de ese caso. Y el asunto es, por ejemplo, en el caso 03, son víctimas nacionales, que es interesante. Entonces hay 6 territorios grandes priorizados. Pero entonces digo, yo soy de Arauca que no está priorizado. No, usted es parte del proceso. Entonces la víctima de Arauca puede participar, así no tenga el caso en Arauca. Entonces nunca se le ha negado por eso. La tuya, ¿sí recuerdas? Sobre las garantías de no repetición. Ah, no repetición, sí. Pues mire, yo creo que la principal garantía de no repetición es saber la verdad. Sí. Entonces, pues usted no puede evitar que algo pase, no quiera saber por qué pasó. Y cierro, digamos, porque mañana me tengo que ir con 2 preocupaciones, o dos reflexiones. Y es el tema del perdón y el tema del remordimiento, digámoslo así. ¿Qué le puede exigir un sistema en esas 2 medidas? ¿Sí? En el tema del perdón, ¿ustedes les pueden exigir a las víctimas que perdonen? Pues no, nosotros no podemos exigirles que perdonen. Sería lo deseable, ¿cierto? Si estamos pensando en lógicas de garantía de no repetición y en términos de reconciliación nacional. Pero finalmente, el perdón es una decisión individual. Individual. Yo he escuchado unas cuantas veces, pues yo no lo perdono y que Dios lo perdone. Siempre es el tema de, no, verdad, no estoy mamando gallo, pero es el tema como el más allá, bueno. De más allá. Y eso lo escucho uno muchísimo, ¿no? De que yo no, mira a ver si Dios lo perdona algún día. Claro, uno dice el hecho de que perdone la víctima, que sería lo ideal, es de cierta forma, entiéndame lo que voy a decir, de cierta forma dejar de ser víctima. ¿Sí? O sea, lograr superar eso. O sea, no voy a ser la víctima eterna, pero es una decisión individual. Yo no le puedo decir, mire, es que lo que más le sirve a usted es perdonar, porque si usted perdona, pues de cierta forma le va a ir mejor a usted, no al otro, a usted. Pero eso es una decisión completamente individual. Y obviamente lo que nos dicen las víctimas es, yo no puedo perdonar lo que no conozco. Y entonces, no, que perdónelo. Pero a ver, señor, si usted no ha dicho bien lo que hizo, ¿cómo lo va a perdonar? ¿De qué? ¿Ven? Entonces, así como dicen, no puedo pasar la página sin haberla leído. Primero cuénteme qué fue lo que hizo. Y yo después, individualmente, decido si lo perdono o no lo perdono. Punto del perdón acá. Y el punto del remordimiento aquí. Pregunta, ¿el sistema puede obligar a que estén arrepentidos de algo? No. Esa es otra decisión individual. Y entonces, lo que le tiene que decir es que diga la verdad. Pero hay gente que te cuenta toda la verdad y no creo que estén arrepentidos de absolutamente nada. ¿Qué es lo que me exige el sistema? ¿Verdad o que está arrepentido? Pues no. O sea, yo no puedo decir, le niego los beneficios porque usted como que no está arrepentido. No, le niego los beneficios porque usted me dijo la verdad. Pero si está arrepentido o no, pues ojalá. Y la última, la conexión. Y entonces, ¿qué es lo que uno se ha entendido la relación entre la verdad y las víctimas y las audiencias, todo esto? Y es como ellos llegan de la justicia ordinaria y llegan del sistema retributivo, ellos llegan con el modelo niegue todo, ¿sí? Calladito más bonito, tú no estuviste allá, no te acuerdas de nada, amnesia, ¿sí? No se ponga a hablar más de la cuenta, se meter en un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la lógica de la justicia retributiva. Además, la justicia retributiva, aparte de la garantía que usted tiene derecho a quedarse callado.
Entonces, a ver, ¿sí o no? La principal garantía es la que hace callado. Mientras que para que funcione la justicia restaurativa, lo principal es que hable. ¿Mm? Entonces, el punto de partida es distinto. Entonces, ¿qué encuentra uno? Que llegan de esa justicia con esa dinámica. Y en la medida en que van avanzando en el proceso restaurativo y van conociendo a sus víctimas, y ya la víctima deja de ser un NN, que quién sabe quién se iría por allá, y le digo, no, mire, es que esa persona tenía un papá, tenía mamá, tenía unos hijos. Y venga, los presento. Doña fulanita, el otro, el otro. Y cuéntele cómo usted acabó con la vida de esa gente. Dese cuenta, escúchelos. Es que no era, yo di de baja, no, ¿qué? No, de baja no, mató al señor tal, que no era ningún guerrillero, y mire cómo le acabó la vida a su familia. Y eso es culpa suya. ¿Mm? Y les cuento lo del batallón La Popa. Mire, yo voy a investigar lo del batallón La Popa, por eso es que estoy impedido en el primer caso que tenemos de eso. Pero me tocaba a mí eso, las versiones con el batallón La Popa. Todos eran, no me acuerdo, yo no estuve, amnésico y demás. Bueno, yo estoy enfermo. ¿Qué enfermedad tiene? ¿No? Pero todos eran, sí, que no se acordaban de nada. Dije, pero muy bien, tan mala memoria, ¿verdad? No, es que estoy enfermo. Yo, pero salvo que tenga Alzheimer o algo así, pero de resto, ¿qué enfermedad mental tiene como para no acordarse de nada? Bueno, en fin, pero llegaban así. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Y esos que no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, yo no estuve, me los encontré en la audiencia, allá en Valledupar, frente a frente con las víctimas. Y ellos me miraban, yo me miraba, y pues sí, nos conocemos, ¿no? Como en alguna parte, sí. Y cuando comienzan a hablar y a reconocer todo eso, digo, ¿Te acordaste? recupero la memoria. Y entonces les pregunté, les dije, oigan, pues ustedes se acuerdan de mí, por supuesto. Y yo de ustedes. ¿Y ahora por qué sí? O sea, ahora por qué están hablando, porque antes era el niegue. Respuesta, porque conocimos las víctimas. Claro. Ahí está. Ese completo. Entonces el tema no es, yo soy inocente porque soy inocente, sino ya conocí las víctimas, ya me di cuenta de lo que hice. Oiga, y son gente que ha estado 10, 15 años en la cárcel. 10, 15 años. Y no tenían en la cabeza que han hecho algo malo. ¿No? Y una última reflexión sobre la verdad, que fue audiencia de Huila. Un compareciente dijo lo siguiente, dijo, mire, ¿sabe qué lograron ustedes? Sacar la verdad de las cárceles. ¿Dónde estaba la verdad en Colombia? En las cárceles. Y allá se iba a quedar encerrada, porque nadie iba a decir nada. Así fuéramos culpables todos. Ese es un pacto de silencio. Lo que estaba preso era la verdad. Bueno, Doctor Ramelli. los dejo. Muchísimas gracias al doctor Ramelli. Creo que, por favor, otro nuevo aplauso para él. Muchas gracias a todas y a todos, a los que también nos acompañan de manera virtual. Y los invito y las invito para la próxima cátedra Carlos Restrepo Piedrahita, el 1 de abril, con la profesora María Adelaida Ceballos, donde hablaremos de equidad y paridad, acceso en la administración del Poder Judicial en Colombia. Muchas gracias.